va a haber que Uh, conductos chocando con las vigas, hay que subirla. Eso. Esa es como la idea de todo esto. Ya. Ya, ¿cómo se administra? Para ver todos los que tengo cargados y para cambiar algunas propiedades, hay dos formas de hacerlo, una globalmente y otra localmente. O sea, globalmente me refiero al archivo completo, o sea, cómo se muestra ese IFC en todas las vistas, y localmente es cómo se muestra en específicamente una vista, ¿no? Que se ve con Visibility and Graphics, que está acá, que lo hemos visto. Ya, globalmente los enlaces se manejan, en general todos los enlaces, no solo los IFC, se manejan en Manage Links. Y aquí salen catalogados por tipo, ¿ya? Revit, IFC, CAD y otros formatos, nubes de puntos, eh, etc. Entonces, partamos por el IFC. Aquí están los 4 IFC que tengo cargados. Y me dice alguna información, por ejemplo el status cargado. Si me dice no encontrado, es porque el archivo, el computador no encuentra ese archivo con ese nombre en ese enlace. Y eso puede pasar porque, por ejemplo, si yo tomo este archivo, lo guardo y copio solo el RBT y lo llevo a otra máquina y trato de abrirlo, me va a decir ahí no encontrado. Porque como que el computador ya abre el archivo y el archivo le dice, tengo 4 enlaces que están ubicados en esta ubicación del disco, que es esta, dice Save Path, y si va a esa ubicación y no existe o no encuentra el archivo, te va a decir no cargado, no encontrado. Entonces, eh, te puede decir eso. Y lo otro que te puede decir es descargado, que también existe la opción de descargarlo. Por ejemplo, yo le puedo decir estructuras, unload, ya, no cargado. Y sigo trabajando, ¿ya? Como si nada. Y después, ¿por qué puedo hacer? ¿Por qué puedo querer hacer eso? Porque, ¿qué tal si de repente no voy a tener archivo? Y, y más adelante sí voy a tenerlo. Entonces no quiero perder la ubicación de esos archivos, sobre todo si son Revit, porque la ubicación ahí es más compleja. No quiero perder la ubicación ni la información añadida que tenga. Entonces, después cuando tenga el archivo de nuevo, le pongo acá recargar, reload. Y va a la misma ubicación que dice ahí. Ese save path es la ruta donde yo busqué el archivo cuando le puse a cargar. Es la misma ruta. Ya. Y después me dice reference type, que hay dos opciones, overlay y attachment. Overlay quiere decir que en realidad se trabaja más para Revit, ¿eh? Por ejemplo, si yo enlazo desde otro archivo, enlazo este archivo de eléctrico. ¿Qué va a pasar con los links que tienen archivo eléctrico? ¿Se van a cargar junto a ese o no? Eso es en el fondo. ¿Ya? Entonces, si yo pongo overlay, es como, en castellano era como algo por encima nomás, como superficial, ¿ya? Eso quiere decir que cuando yo cargue este archivo eléctrico desde arquitectura, por ejemplo, todos estos links que tengo no se van a cargar, son como links superficiales, links más desechables, por así decirlo. Pero si le pongo attachment, ¿ya? Eso quiere decir que van a ser links más permanentes. Por ejemplo, eso se usa para cosas que son importantes para la disciplina. Por ejemplo, si yo dentro de eléctrico tengo enlazado otra cosa eléctrica, por ejemplo, no sé, un archivo, de repente los proyectos son tan grandes que necesito hacer archivos separados para distintas cosas. No sé si tengo un archivo aparte para la sala eléctrica. Entonces ahí podría trabajar en un archivo eléctrico general en el cual enlazo el archivo de la sala eléctrica. Entonces ahí le pongo attachment, porque cuando el arquitecto quiera enlazar todo eléctrico, necesito que enlace todo lo que tenga que ver con eléctrico. Así que ahí yo podría attachment. En este caso no tiene sentido porque no vamos a volver a enlazar el eléctrico. Y por último, bueno, esto no se usa en IFC. Y bueno, la ruta guardada es la que yo le dije. Y el tipo de ruta, dice absoluto relativa, se refiere a que si es que busca exactamente la misma ruta,
o si es que el computador abre el archivo y si no está en esa ruta, pero está al lado, está como en la misma carpeta que ese archivo, también lo considera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, si uno le pone ruta absoluta, tiene que ser exactamente el mismo disco, carpeta, todo lo mismo. Y relativo, em, parte de la carpeta donde está este archivo, y ahí va a buscar la ruta, ¿ya? O sea, en el fondo eso es medio complicado de entender, pero lo que quiere decir es que no es tan exigente para la ruta en donde se encuentra el archivo. Si yo copio este archivo junto a él, por ejemplo, si tengo una carpeta completa y quiero pasarle este proyecto a otra persona, lo que tengo que hacer es ponerle ruta relativa y si mantengo la misma organización de carpeta, tengo una carpeta que se llame proyecto 1, por ejemplo, y dentro que diga uno que diga FC, otro que diga Revit, otro que diga CAD, y después le copio toda esa carpeta a otra persona y le pongo y si le he puesto las rutas relativas, va a funcionar todo bien, se va a abrir todo bien. Siempre en realidad es mejor poner relativa porque produce menos problemas. Ya, eso es en IFC. Y eh, en CAD es un poco más simple. Vamos a hacer una prueba. O mejor, a ver. eh, Ya, pero no, veamos primero el tema del IFC, que es el que más vamos a usar. Eh, Otra cosa, eso es cómo manejo los enlaces globalmente. Y después tengo en la vista, cada vista, tengo una pestaña que dice Revit Links, pero en realidad engloba todos los links de geometría de BIM. Porque si yo tengo CAD, me diría CAD Links, creo que dice, o DWG Links. O, no, perdón, están en categoría importada. Entonces aquí me salen, y acá, como los archivos IFC son archivos BIM, o sea, tienen la misma sistema de clasificación de elementos que Revit, entonces yo puedo ir prendiendo y apagando cosas, ¿ya? Esa es la gracia, que en el fondo el archivo sabe qué es qué, no es simplemente una malla geométrica. Así que yo podría ir diciéndole acá, por cada, a ver, un caso, arquitectura, vamos a abrirlo, y acá donde dice Display Settings, yo le puedo hacer lo mismo que hacía con las categorías de mi archivo. ¿Te acuerdan que vimos eso de apagar categorías? Apagar los conductos, apagar las cajas. Puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces le pongo acá Custom, o sea, personalizado. Y en categorías de modelo, me sale categorías de modelo, anotación y otras cosas. En modelo también Custom y me deja modificarlo. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, que la cubierta, Roof, todo lo que tenga que ver con cubiertas, no lo veo. Ahí está. Entonces todas las cubiertas del archivo de arquitectura no las voy a ver. Esa es la gracia del IFC, que no es no es como importar, por ejemplo, siento como un rebote de Marcelo, audio. se te corta. ¿Aló? Ahí sí. Hola. Ya. Esa es la gracia del IFC, que es un modelo BIM. ¿Ya? No es un modelo geométrico. O sea, yo igual podría importar un DWG, un AutoCAD en 3D, que tuviera esa forma. O un SketchUp que tuviera esa forma. Pero no tendría ese conocimiento de qué es qué. Esa es la gracia. Em, ya. Entonces yo puedo modificar cómo se presenta cada modelo. Acá. Y aparte puedo modificar muchas cosas más. Por ejemplo, aquí lo que hice fue apagarlo. Pero yo podría modificar todas las cosas que hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan que cambiamos el color, cambiamos la transparencia? Todo eso lo podría modificar en mi IFC, en mi link. Por ejemplo, a ver, los muros.
Si yo dijera quiero ver los muros de arquitectura transparentes, porque quiero ver hacia adentro qué está ocurriendo. Y las vigas estructurales, voy al modelo de estructuras, custom, modelo, custom, structural framing se llaman, armazón estructural. En genérico nomás. Quiero que se vean. Pero aquí es importante porque, mira, cuando ustedes tienen una categoría que dentro tiene varias subcategorías, es importante mejor seleccionarlas todas, porque yo no sé cuál es la que voy a ver. Imagínense que en armazón estructural tengo subcategorías para vigas principales, vigas secundarias, diagonales, entonces no sé cuál es cuál cuando tengo mi evento. Mejor aplicarlo a todos. ¿Ya? Le voy a poner que las líneas de proyección sean rojas, para que se note nomás. Y un espesor de 4. Entonces, a 2 IFC aparte, modifiqué visibilidad. A los muros de arquitectura le puse transparencia y a las vigas de cálculo les puse color rojo. Ahí está. Vigas rojas. Y como el muro de arquitectura, la casa tiene por el perímetro, tiene hormigón o ladrillo debe ser. Entonces, por eso no se nota, pero si se fijan, el muro de arquitectura mismo está transparente. Y así, en el fondo, puedo ir aplicando las mismas modificaciones que aprendimos a hacer directamente en la vista, las puedo hacer en el IFC. Ya, entonces practiquen eso porque eso es súper importante manejarlo. Si bien ustedes nunca yo creo que van a crear IFC, es importante, siempre van a tener que trabajar con ellos, porque las otras empresas siempre van a compartir en IFC. O en Revit también podría pasar, pero yo, por mi experiencia, creo que todo apunta a que va a empezar a hacer todo en IFC, porque hay empresas que trabajan con otro software. Por ejemplo, hay empresas de clima que trabajan con un software específico, hay arquitectos que trabajan con ArchiCAD, otros que trabajan con Revit. Entonces, para poder, eh, para poder trabajar con todo, en el fondo es mejor tener un formato genérico. Ya, entonces prueben eso. Sería importar, bueno, primero abrir el archivo que les mostré, que es ese, perdón, bajar todos estos archivos, incluido eléctrico, que ese ya lo tienen, y ir enlazando los IFC, que sería aquí en Insert Link IFC, lo seleccionan, lo enlazan y después revisan cómo queda aquí en Manage Links, IFC, todas esas propiedades que tiene, y después ven en la vista y le modifican ciertas visibilidades que quieran para ir probando. Eso. Ahí me preguntan si tienen dudas. ¿Desde Manage Link se puede subir igual? Desde Manage Link se puede subir igual, sí. Aquí en Add. Sí, así por lo menos lo estaba haciendo yo. Sí, en el caso de los IFC se puede y no hay problema. En el caso de los Revit te va a pedir ciertos datos antes. Pero veamos el tema del IFC, que es lo que más se usa, y después de que practiquen eso, vemos lo del Revit. Bueno.